bienvenidos sean a su programa de hoy, Dominicanes Vida. Usted nos ve como siempre, cada domingo. Para nosotros es un placer estar ya frente a ustedes para presentarles el contenido de hoy. Usted puede vernos a través de la plataforma, bueno, que el mundo entero nos ve a través de entelevisión.com online y toda una plataforma en redes sociales, Dominicanes Vida, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, tenemos ahí a su disposición, y todos los canales nacionales también. No hay excusa para usted no recibir este contenido que hacemos con mucho respeto para cada uno de ustedes. Claro, 31, 1031, Aster, Altice, WIM, en todas esas plataformas usted recibe la transmisión de este espacio, como cada domingo a las 11 de la mañana, usted sentado ahí recibiendo este contenido. Nosotros, como cada domingo, abordamos los asuntos, los temas que son relevantes, que importan, porque la República Dominicana es un estado democrático y entonces la democracia hay que fortalecerla, hay que preservarla, hay que reafirmarla cada vez. Y luego de las elecciones de mayo, el país, y yo he estado hablando desde varios domingos, la situación que ha resultado de las últimas elecciones. Un tema que resultó interesante y que preocupa mucho en nuestra sociedad es la alta abstención que hubo en las últimas elecciones en la República Dominicana. Cuando hablamos de abstención, son personas que no realizan, no ejecutan su derecho a votar. No opinan, el voto es una opinión, como ya le hemos explicado en varios domingos aquí. Y entonces nosotros hemos querido invitar a expertos, especialistas, para que arrojen luz en este tema. Nosotros invitamos al investigador de la Universidad Pontificia Católica Madre y Maestra, investigador de investigadores, el señor Luis Eduardo Garrido, que ustedes lo han tenido aquí otras veces, y tenemos también a Samuel Bonilla, quien es economista, politólogo y ex candidato a diputado en las recientes elecciones, y con ello vamos a abordar este tema de la abstención. Vamos a profundizar, vamos a analizar, vamos a reflexionar sobre ese tema, porque estamos hablando de democracia y no hay democracia sin elecciones, sin ese derecho a elegir a nuestras autoridades. Y entonces vamos a hacer nuestro aporte en ese sentido. Yo me siento, ¿verdad?, aquí engalanada, ¿no? Dos galanes tengo aquí. Bienvenidos a su programa Dominicanes Vida. Gracias por usted sacar este tiempo a compartir con nosotros en este tema tan importante sobre la abstención electoral. Muchas gracias por invitarnos. ¿Tu primera vez aquí, Bonilla? Primera vez aquí, gracias. Qué bueno, te daba seguimiento, un joven con mucha capacidad, qué bueno que estás aquí con nosotros. Yo quiero, hoy quiero que cada uno en su especialidad, como usted es un especialista en hacer las investigaciones, no tiene nada que ver con política, ni nada de eso, nosotros vamos a abordar, y esa es la parte que le va a tocar a usted, sobre cómo abordar este problema de la abstención, qué tenemos que investigar, cómo investigarlo. Y primeramente vamos a preguntar, vamos a Bonilla, para que usted vaya escuchando la experiencia de lo que pasó en las últimas elecciones, aunque usted tiene conocimiento de eso, pero vamos a escuchar sobre eso, la opinión política, ¿verdad? Y desde la experiencia de Samuel Bonilla, sobre el tema de la abstención electoral, que según las informaciones que tenemos de la Junta Central Electoral, hubo provincias que fue de un 52% la abstención aquí en la República Dominicana en estas últimas elecciones. Samuel Bonilla, cuéntenos desde su conocimiento de la política y su experiencia política sobre la abstención. ¿Qué representa, qué significa esta alta abstención y cuál es su sentir? Si tiene alguna preocupación, ¿es positivo, es negativo? Si es negativo, ¿por qué sería negativo? Es sumamente preocupante y yo voy a ponerme también un poquito el gorro de académico y voy a dar un paso atrás, porque tú decías, en una democracia las elecciones son importantes, pero yo quiero rescatar que la democracia tiene vocación de incluir, tiene vocación de que la gente participe, busca estrechar lazos. Entonces, para entender por qué la gente participa o por qué la gente deja de participar, hay que entender
el tipo de política que se hace en un país, porque el tipo de política que se hace define el tipo de relaciones que se da entre los ciudadanos y el tipo de relación que se da entre el ciudadano y el actor político. Entonces, ¿qué es la política? La política se supone que trata de gestionar el conflicto en una sociedad, porque somos un país donde cada quien tiene una visión de la vida que quiere vivir, y cómo se dirimen esas diferencias define la posibilidad de que la gente participe o no. Con el fin del bienestar común. Bueno, la política, se supone. Y en ese fin claro, hay conflictos que se dan en la búsqueda de ese fin, de ese bienestar común. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos un país que viene de una tradición muy autoritaria, de una dictadura de 30 años, donde la relación que prima entre el actor político y el ciudadano se da sobre la base del miedo. Y el miedo, ya sabemos, hay muchos estudios que lo demuestran, que lacera la participación. Son relaciones verticales. No es una naturaleza, no es una relación entre iguales que busca dialogar. Donde hay diálogo, hay acercamiento. Se genera confianza. Entonces la tradición política en la República Dominicana hace todo lo contrario, genera desconfianza. O sea, cuando la gente va a la urna, se supone que va porque entiende que su voto vale, porque no le van a cambiar las reglas. Sí, porque el proceso está ahí para facilitar que esa persona incida. Se exprese. Pero cuando tú vas al recinto electoral, hay muchas banderas rojas. O sea, tú llegas a un recinto electoral y tú te encuentras con violaciones a las leyes electorales. Tú te encuentras con los recintos electorales copados de propaganda del partido oficialista, por ejemplo. Entonces, eso de una vez te genera la pregunta. ¿Y será que el partido de gobierno tiene poder por encima del árbitro? O sea, ¿quién quiere jugar de un juego donde el árbitro no tiene la capacidad de controlar a los jugadores? Yo siempre, cada vez que yo voy a la escuela o a la universidad, yo siempre pongo el caso del monopolio, del juego de monopolio. O sea, ¿quién hace de banco en el juego de monopolio define qué tanto va a durar ese juego? O sea, tú puedes durar horas jugando el juego de monopolio, pero si el que hace de banco es tramposo, es decir, que la gente no confía en que va a hacer un buen trabajo como banco, ese juego dura 10 minutos y se acaba. Entonces, cuando tú sabes que el voto no va a contar, tú no vas. Y nosotros vivimos en un país donde en esta democracia imperfecta hay que defender los votos, que te da otra señal. Es un país donde la noche antes la Junta cambia los recintos electorales o cierran una mesa y la abren en otro recinto electoral. Entonces tú te encuentras con personas que van a su recinto pensando que van a poder votar y de repente el recinto está cerrado. Yo me acuerdo, yo como candidato, bueno, en febrero que yo apoyaba a una candidata a regidora, me encontraba con una fila de personas fuera de una escuela que funcionaba como recinto electoral y yo le decía, ¿qué pasa? Es que mi mesa es aquí, pero yo veo que está cerrado. Y cuando yo entro a las redes sociales para ver si la Junta comunicó, efectivamente la noche anterior había cambiado el recinto electoral. Entonces ese cambio brusco de reglas de juego genera desconfianza. O sea, toma tiempo tú adecuarte a reglas. O sea, tú quieres que la gente aprenda a jugar según las reglas. Pero tiene unas consecuencias, porque son personas que se quedarían sin votar si no tienen los recursos para desplazarse al otro lugar, el ánimo, el tiempo. Eso claro, entonces yo creo que por un lado está el tipo de relación que se da, o sea, según el tipo de política que se hace. Pero yo también creo que la lógica privatizadora que se impulsa desde el poder genera una especie de país donde aplica la lógica del sálvese quien pueda, y al final quienes pueden participar son las personas que tienen dinero. O sea, tú tienes que pensar la decisión de ir a votar como un costo, y en la medida en que tú generas barreras a la participación, tú estás aumentando el costo. O sea, cuando tú eres una persona pobre, tú salir de tu casa para desplazarte, para llegar al recinto electoral, es un costo. O sea, si tú votas en un recinto electoral que queda muy lejos de tu casa, eso es un problema, es menos probable que esa persona vaya a votar. Entonces, yo creo que hay un trabajo importante, vuelvo al rol del árbitro. En las zonas rurales es todavía más costoso, hay personas que hay que bajarlas de lomas, de campos, y eso tiene un costo. A veces 200, 300 pesos desplazarse a su centro de votación en el pueblo. Ahí esa parte la conozco muy bien. Entonces, hay un trabajo que tiene que hacerse, no en año electoral, sino en estos 3 años previo a un proceso electoral, de adecuar el sistema, de lograr que la gente se registre en recintos electorales que quedan próximos a su casa, para simplificar el sistema. Pienso en cosas como la boleta. La boleta es un costo para las personas. ¿Por qué? Porque a veces tú sabes incluso por quién tú quieres votar, pero es difícil encontrar la cara. Es una boleta que no está pensada para que el ciudadano pueda comunicar con facilidad por quién quiere votar. No puede expresarse con facilidad. Las caras son muy pequeñitas. Las caras son pequeñas, pero tú tienes en el caso de los candidatos uninominales caras repetidas.
que es poco democrático. Cuando un candidato participa por varios partidos. Exacto. Tú tienes, por ejemplo, a nivel presidencial, tú tienes la cara de un candidato 17 veces. Eso no es democrático. Tú lo que deberías tener es una cara con los logos de los partidos que lo apoyan, si tiene partidos aliados que sustentan esa candidatura, pero una sola cara. Una sola cara. Porque si es verdad que es un candidato más fuerte, entonces esa cara, una sola vez, suscita 17 veces la cantidad de electores. O sea, esas son algunas de las razones, pero yo también creo que hay otros elementos que tienen que ver con actos de corrupción. O sea, las coyunturas también marcan los niveles de abstención. Por ejemplo, yo creo que a partir del 2016, y eso puede explicar, digamos, la tendencia a la baja en la cantidad de votos, se destaparon una cantidad de escándalos de corrupción. No es lo mismo tú sospechar, tú, digamos, intuitivamente decir yo creo que fulano es corrupto, a que de repente la justicia empiece a procesar a los principales dirigentes de un partido, que son los responsables de tomar decisiones. O sea, yo creo que la corrupción aleja, desencanta, porque, o sea, la política se trata de representar. O sea, tú tratas de crear vínculos porque tú estás tratando de resolver necesidades de las personas, pero cuando tú ves al gobierno moviéndose por un lado y las necesidades de un pueblo por otro lado, o sea, ¿para qué participar de un sistema que te ignora? O sea, el gasto público, que es, digamos, como trabaja el Estado, no se corresponde con las necesidades. Mira ahora, por ejemplo, las grandes discusiones. O sea, estamos ahora discutiendo grandes reformas. El lenguaje que se utiliza es técnico, por un lado, que es poco incluyente, que no está pensado para integrar a la gente a los procesos de discusión. Las personas no entienden de qué se trata. Pero tú estás hablando de reforma fiscal, pero nadie está hablando de agua potable. En un país donde una gran cantidad de personas no tienen agua potable, no estamos hablando de la crisis del sector educativo, no estamos hablando de la crisis del sector salud. Entonces la pregunta es, ¿para qué iniciamos todos estos procesos de reformas si no es para resolver reforma la Constitución, esas grandes problemáticas? Reforma la Constitución y faltan 200 y pico de leyes para poner en funcionamiento la Constitución que tenemos. Entonces, ¿por qué usan el micrófono para instalar el tema de la reelección? Teniendo tantos temas que afectan al dominicano y la dominicana en su día a día. Pero también hay otras cosas que son importantes, y son cosas incluso en las que hemos dado pasos de avance. Por ejemplo, el arrastre. El arrastre impide que tú tengas un incentivo para ir a votar. Por ejemplo, antes del 2020, habían regidores en una lista que ganaban sin tener que decir yo soy candidato a regidor o candidata a regidora y estas son mis propuestas. Entonces, por un lado, tú no sabías por quién votar, de hecho no votabas por los regidores, marcabas un alcalde que arrastraba a regidores, pero esos candidatos y esas candidatas a regidores no tenían un incentivo para dirigirse a la persona y solicitar el voto. Entonces no hay un vínculo. Cuando se da ese arrastre, no había un vínculo entre el elector y su potencial representante. Lo mismo cuando tú estabas obligado a votar por un diputado o una diputada y un senador o una senadora del mismo partido. O sea, esos mecanismos de arrastre, así como el método de Hunt, que muchas veces impide que la persona que saca más votos no sea la persona que resulte electa, generan desilusión, genera desesperanza, porque tú dices, óyeme, yo le di mi voto, la mayoría de los dominicanos le dieron su voto y no ganó. Entonces, ¿para qué votamos? Entonces, la política democrática tiene que darle sentido al voto. O sea, tiene que lograr un sistema donde los elementos fomentan el que la gente quiera acudir a la urna. Muy bien. Vamos a hacer una pausa para entonces, cuando regresemos, vamos a darle la voz, vamos a permitir que el profesor hable entonces de la parte de lo que tiene que ver la investigación y así vamos compartiendo en cada segmento para que puedan hacer su presentación lo más cómodo posible. Vamos a pausa y retornamos.